Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora, diciéndoles a ustedes que no endurezcan su corazón para escuchar la palabra de Dios y que ojalá Dios les permita, ojo lo que estoy diciendo, ojalá Dios les permita escuchar la palabra de Dios, porque hay muchos que quisieran escuchar la palabra de Dios y no la tienen. Dios no se les revela, Dios no se las da a muchos de ustedes y ni siquiera han escuchado. Y cuando llegamos al tiempo de la muerte, ahí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes, porque tuvimos la gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no la quisimos escuchar. Es ahí el caso del rico de Epulón y del pobre Lázaro, porque el rico de Epulón banqueteaba y se daba buena vida, mientras que el pobre Lázaro solo recibía tormentos, y el rico incluso le arrojaban los perros para que se comieran las pocas migajas que los empleados le echaban al pobre Lázaro en el piso. Y entonces mueren ambos. Lázaro se va a la consolación de Abraham y el rico Epulón se va derechito al infierno, y estando allí es cuando se da cuenta de la miserable existencia que tenía en este mundo, y por ello es que solicita a él a Abraham: mándame a Lázaro para que moje sus dedos con la punta del agua y me moje los labios, porque padezco grandes tormentos aquí donde estoy. Y Abraham le contesta que no hay forma de que los de allá pasen para acá o los de acá pasen para allá, porque hay un gran abismo que los divide. Pero el rico Epulón sigue insistiendo: Señor, manda a Lázaro a que reconvenga a mis hermanos, porque ellos también están viviendo la misma vida que él vivió allá en la tierra. Y Abraham le dice: no hay forma, ni aunque resucite un muerto. Allá tienen a los profetas, escúchenlos. Si no escuchan a los profetas, menos van a escuchar a un muerto aunque resucite. Y por eso es que la muerte nos puede coger a todos nosotros y sorprendernos en cualquier momento, y si no estamos en paz con Dios, iremos a parar seguramente a ese lugar de tormentos. Por eso es tan bueno que hoy reconozcamos nuestros pecados, arrepintámonos de ellos y busquemos estar en paz con Dios. Vamos a leer entonces, vamos a persignar, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Jonás 4, del 1 al 11. Tú te lamentas por el ricino, y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, de la gran ciudad. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondióle el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo creer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle el ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más me vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él: con razón siento un disgusto mortal. Respondióle el Señor: tú te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo, y que brota una noche y perece a la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios.
Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta es la segunda parte, o la tercera parte. Yo pienso que esta es como la tercera parte de esa historia. La primera parte es cuando Dios le da una orden a Jonás. Jonás, vete para Nínive y cumple mis mandatos y habla y profetiza a esos hombres que están allí. Jonás no le quiere hacer caso al Señor y prefiere irse, aquí dice que para Tarsis, huir de la responsabilidad que le había encomendado Dios. Y allí se embarca en un barco, y esa historia las conté ayer, donde ese barco comienza a zozobrar, la tempestad comienza allí, ellos no entienden por qué, si están en época de verano, de dónde sale esa tormenta, por qué Dios los está castigando de esa manera, hasta que Jonás les dice al capitán y a la gente que es por culpa de él, que porque Dios le dio una orden y él no quiso obedecer, que lo arrojaran al mar, y si arrojándolo al mar, inmediatamente las aguas se tranquilizarían. Ellos, después de tanto pensarlo, decidieron arrojar a Jonás al mar. Y así lo hicieron, y es atrapado por un pez grande, que es la ballena de Jonás, durante 3 días. Esa es la primera parte. La segunda parte la leímos ayer, donde Jonás va a Nínive a hacer lo que el Señor le reconvino. Y es que le dijera a los ninivitas que se arrepintieran de todos sus pecados, porque el Señor en 40 días iba a destruir la ciudad. Y cosa tan especial, ese pueblo se convirtió, se arrepintió y se vistieron de sayal, túnicas blancas, y se arrojaban ceniza, se quitaron todas las posesiones materiales, los oros y todas las cosas que tenían, se las quitaron e imploraban a Dios que no lo fuera a destruir, y oraban al Señor y pedían perdón. Esa es la segunda parte, y hoy se viene esta tercera parte, que es donde Jonás dice que salió a las afueras de la ciudad a esperar la destrucción de Nínive, pero el Señor, que es lento a la ira y rico en clemencia, perdona a ese pueblo, porque hasta el rey se arrepintió de sus pecados y Dios les perdonó. Y por eso la ira de Jonás al salir de la ciudad, dice que esperaba allí, y el Señor le dijo: ¿por qué estás tan irritado, Jonás? Dijo: no, porque yo esto lo quería evitar desde un principio, por eso es que yo huí a Tarsis. Yo sabía que usted era un Dios rico en clemencia y en piedad, misericordioso, y que no iba a hacer nada. Entonces, ¿para qué me mandó por acá? Si yo quería ver destruida esa ciudad y todas esas cosas. Y aquí es donde dice que creció un árbol, un ricino, y le tapó la sombra, le hizo sombra a Jonás. Pero al otro día mandó un gusanito para que se comiera ese árbol, y Jonás lloraba por ese árbol que primero le prodigó sombra durante el día, pero que al otro día el Señor se lo quitó. Y nuevamente viene la reflexión más grande. Jonás, sientes tristeza de ese ricino que ni siquiera usted lo cosechó, sino que yo fui el que lo cosechó, y no vas a sentir pesar de que yo destruya 120,000 almas que hay en ese pueblo, y no vas a sentir compasión ni clemencia por ellos. Ese es el gran mensaje en el día de hoy. Nosotros, los hombres, somos muy buenos para juzgar y condenar. Nosotros somos capaces de matar al que sea. Por eso hoy día la justicia no se puede tomar en sus propias manos, porque nosotros nos podemos equivocar fácilmente. Inclusive hemos visto por ahí videos donde un hombre, yo recuerdo ese cuento, un hombre entra al altar y se roba la custodia de la iglesia y sale corriendo. El sacerdote se percata de que se van a robar la custodia y comienza a gritar: ladrón, ladrón, ladrón. En ese momento venía un hombre que iba a visitar el Santísimo y cruzó para entrar, pero no había entrado al templo. Cuando se encontró al ladrón de frente, cuando se encontró el ladrón de frente, llegó el ladrón y le pasó la custodia a ese hombre que iba entrando y salió huyendo. Cuando el sacerdote salió, gritó: ladrón, ladrón, se están robando la custodia, están robando la custodia.
e inmediatamente todo el pueblo reaccionó y se acercó y encontraron a este hombre con la custodia en la mano e inmediatamente comenzaron a juzgarlo como si él hubiera sido el ladrón. No se habían percatado ni el sacerdote ni nadie que el ladrón le había pasado la custodia en la salida a ese hombre y que ahí se había echado a la huida, pero al que cogieron con la mano en la masa fue a ese hombre que iba precisamente a rezarle al Señor. Pues lo juzgaron, lo condenaron y lo mataron, porque vieron que ese era el ladrón, creyeron que ese era el ladrón, y por eso el sacerdote después se enteró de que ese no había sido el ladrón, que la comunidad se había exasperado porque él había gritado, había juzgado a ese hombre que estaba ahí con la custodia en la mano pensando que él era, y terminaron matando a un inocente. Esa es la moraleja de esta historia también. Cuando nosotros los seres humanos somos muy buenos para juzgar y condenar a los demás, y nosotros quisiéramos que Dios acabara con todos esos guerrilleros, nosotros quisiéramos que con ese grupo Hamás que entró a Israel y mató a miles de personas, están matando niños, jóvenes, ancianos, de todo el que se le atraviese, es un grupo subversivo y entró a Israel a matar a cuanto haya. Quisiéramos que Dios destruyera también a ese pueblo, porque nosotros somos muy buenos para juzgar. Si una persona mata a otra, uno quisiera la venganza, uno quisiera esa venganza por mano propia, pero Dios no es así. Dios espera hasta el último minuto de su vida para ver si esa persona se convierte, y si esa persona se convierte de su mal proceder, como pasó con el pueblo de Nínive, Dios se arrepiente de su castigo y le da misericordia y perdón. Esa es la historia de hoy. Dios siente misericordia y perdón por esos 120 hombres, incluyendo el rey, que se arrepintieron de su maldad y regresaron a Dios. Pero no es el mismo concepto de Jonás. Jonás quería que Dios destruyera ese pueblo porque Nínive era un pueblo malvado. Esa es la historia pues que tenemos aquí para contar, donde Dios una vez más sale airoso. Llevamos como 3 semanas contando que la sabiduría del hombre es necedad para Dios y que la sabiduría de Dios es necedad para el hombre. Vamos a leer el Salmo 85, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Y vamos a leer el Evangelio San Lucas 11, del 1 al 4. Señor, enséñanos a orar. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una frase, porque yo logro entender todo esto como de una manera tan clara, como tan simple. Anteriormente, yo recuerdo en mi juventud que estos evangelios para mí no significaban mayor cosa, nada. Le ponía atención y ya, pero no jamás me encaminaba a escudriñar las escrituras, pero de un tiempo para acá, escudriñar las escrituras se vuelve una cosa tan impresionante para mí que logro entenderlas.
Y es que hoy el Señor nos lleva a través de la primera lectura y la segunda lectura a este evangelio, que es que los discípulos se sorprenden de que el Señor ore tanto. Casi todo el tiempo se la pasaba orando por aquí, por allá, por allá, por allá. Y se amanecía incluso orando. Pero ellos no entendían qué es orar, cómo es orar. Y por eso le piden ese favor. Enséñanos a orar, Señor, porque a lo mejor nosotros no sabemos. Y ahí es donde el Señor nos enseña esa oración tan linda que es el Padre Nuestro. Y con ese Padre Nuestro, pues es el que siempre hemos invocado desde ese momento hasta el día de hoy. Enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ese es el largo, porque este Lucas lo hace más cortico. Ustedes lo escucharon, es más cortico que el otro. Me gusta más el largo, porque se ve más poético, más lindo. Pero el significado es el mismo. Dios nos dice, la única forma que ustedes puedan perdonar a un semejante es mediante la oración. Si ustedes permanecen en la oración, permanecen en mí. Y si permanecen en mí, permanecen en mi Padre, el que me ha enviado. La única forma que usted sienta misericordia y amor por el prójimo es mediante la oración. Si usted cree en el Señor Jesucristo, entonces yo le invito a que vaya a la iglesia, se confiese con un sacerdote, reciba la Eucaristía y permanezca en el amor del Señor mediante la oración. Cada vez que usted esté en tentación, ore. Haga esta oración. Tengo rabia hoy. Tengo una desazón contra mi esposa, contra mi esposo, contra mis hijos, contra el vecino, contra la vecina, contra el mundo. Entonces la única forma que Dios nos pide hoy es oren, recen el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro les dará la clave de qué es estar en el Señor. Porque la palabra del Señor, que es esta oración, es muy completa. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconocemos que hay un Padre, que hay un solo Dios y que está en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Es una petición, una súplica de nosotros aquí en la tierra para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos mande a ir al cielo, o que venga el reino de los cielos a nosotros. Hay una forma de que el Dios viva entre nosotros y que el reino de Dios esté cerca de nosotros. Recordemos a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le dice, tú eres rey. Y el Señor le dice, Señor, yo soy rey, pero Poncio, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya mi Padre hubiera mandado a ángeles a custodiarme y a cuidarme, pero mi reino no es de este mundo. Por eso, cuando dice esta palabra, venga a nosotros tu reino, es venga a nosotros tu paz, tu tranquilidad, tu amor, tu misericordia. Venga a nosotros todo ese detalle, que es sentir la paz del Señor dentro de cada uno de nosotros. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es otra petición hermosísima, que cuando nosotros queramos juzgar y condenar, no, que se haga la voluntad del Señor sobre la mía. Señor, yo quisiera ganarme la lotería para salir de la pobreza. Hágase tu voluntad, Señor. Señor, yo quisiera que haya paz en el mundo, que se haga tu voluntad. Señor, yo quisiera estar libre de enfermedades, que ninguna enfermedad me tocara, pero que se haga tu voluntad sobre la mía. El mismo Jesucristo expresa eso en la cruz, que se haga la voluntad del Padre, no la mía. Eso es muy importante saberlo. Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una petición que todos los días hacemos, que todos los días haya pan en nuestra mesa. ¿Y qué es el pan de nuestra mesa? Que haya la librita de arroz, que haya los frijoles, que haya la carne, que haya comida todos los días, el desayuno, el almuerzo y la comida todos los días, que haya suficiente alimento en la casa para no sentir la necesidad del hambre.
sino que sintamos siempre que tú estás con nosotros. Eso significa el pan nuestro de cada día. No significa que vamos a comer pan, no. El pan nuestro de cada día es la comidita diaria. Que haya para pagar el arriendo, que haya para pagar el estudio de los hijos, que haya para el mercado, que haya para el arriendo, que haya para los servicios públicos, que haya lo suficiente para mantenernos en paz contigo, Señor, y que tengamos siempre lo necesario para subsistir. Ese es el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, que es el tema de hoy. Señor, perdona nuestras ofensas. Pero dice la condición, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay perdón de Dios si nosotros no sabemos perdonar a los que nos ofenden. No hay perdón de Dios si nosotros odiamos a los vecinos, a los amigos, a los familiares. No hay ese perdón de Dios. Por eso Dios se encarga en esta oración de decir, perdónanos así como nosotros perdonamos. Sí, quieres perdón, pero primero ve, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y pide perdón. Y viene la parte última, que es con la que yo más me pego. Esa es la parte con la que yo más me pego. Y líbranos del maligno, líbranos del mal. Que a mi casa no llegue el maligno, que a mi casa no llegue la maldad. Que si yo estoy en la calle y alguien se me acerca, sea gente de bien. Que si yo veo a una persona mala y se me acerca, yo la sepa reconocer y alejarme de él, para no quedarme en esa maldad. Y que algo que yo le tengo miedo, pánico, es encontrarme un malvado ignorante. Una persona malvada ignorante que es capaz de matar al que sea con tal de satisfacer su necesidad personal de dinero y no le importa la vida humana. Eso es lo que yo más le temo y le pido al Señor que me libre del mal. ¿Ustedes entendieron todo esto? Todas las palabras que yo dije, usted ya lo había entendido ya rato. Espero que así sea. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.